Bueno, estaba comentando esto que la verdad que fue asombroso. En España también después se hizo una red y sigue existiendo y todavía hay algunas de las torres que a nivel turístico están ahí para que uno las pueda ver. E incluso, si no me equivoco, la clásica novela del Conde de Montecristo tiene que ver con las torres y con haber logrado infiltrarse para que uno de los operarios de esas torres cambiara los mensajes. Digo, aparecen todos los problemas también de verificación de mensajes, de si el mensaje es real o es ficticio, sobre todo como el primer uso fue para la guerra, era crítico, había que atacar ese lugar, como hoy estamos, que lo crítico es Era el detector de las fake news. Exactamente, los problemas cambian de formato, pero en el fondo hay problemas muy parecidos. Cuando la guerra terminó, se siguió manteniendo durante varias décadas para usos muy particulares, uno de los cuales era la transmisión de la lotería en Francia, y en España después también se usó lo mismo, para que llegara la información de los números sorteados rápidamente a distintos lugares. De hecho, Francia, esos 200 kilómetros abarcaban de costa a costa era asombroso. Y les decía, lo que habían estudiado era cuál es la máxima distancia que yo puedo asegurar de visibilidad para detectar el movimiento de esas banderas, mirando con Binoculares. con binoculares. Y rondaba los 10 kilómetros, quizá un poco menos, que tiene que ver con cuando no hay mucha niebla, y entonces ponían cada tanto lo que era crítico. ¿Se imaginan lo que es el sistema ese de era razonable para una situación militar, porque hay que estar mirando todo el tiempo? O sea, para que eso funcione, tiene que haber alguien ahí con guardias todo el tiempo mirando la otra bandera por si aparece un mensaje que indica alguna acción de guerra. Pero bueno, asombroso como sistema. Lo que sucede ahí es que claramente hubo que solucionarlo con la disponibilidad técnica que había, y la verdad que lo de Chape fue asombroso que se le ocurriera, y tuvo mucho problema obviamente para convencer a los gobiernos de la financiación de su sistema, de que era viable, ¿no? El telégrafo de Morse después lo que hace es, de alguna manera, mantenía, porque fue muy anterior también a la electrónica, el telégrafo de Morse, y entonces tengo un problema de distancia. O sea, por un lado está lo que uno repite a veces como experimento escolar de física, de poner una lamparita y una pila, pero calculen que eso no puede alcanzar 200 kilómetros. O sea, está bien hacerlo acá en la habitación del lado. Entonces necesito estaciones repetidoras, que fue la idea. O sea, lo de Morse, lo que trascendió es el código, hoy en día lo que más se recuerda, pero una de las cosas críticas es que él aplicó la idea de un relé. O sea, yo con una pila tengo un alcance de cierta distancia. Si esa distancia me alcanza para activar un relé que a nivel electromagnético cierre una nueva llave con una nueva pila, vuelvo a tener un alcance semejante. Y entonces hay una cadena de estaciones repetidoras parecida conceptualmente a lo que había hecho Chape. Obviamente lo que tengo que ir a hacer ahí es ir cambiando las pilas cada tanto para que el sistema funcione, y como en el de Chape tengo que asegurarme las guardias del personal para que el sistema funcione. Fíjense que cuando el telégrafo de Morse se implantó con esto, antes de la electrónica, o sea, con relés, empezó a ser posible hacer transmisiones a larga distancia en los continentes, pero lo que no se lograba era comunicar América con Europa, porque esos relés no se podían poner bajo el agua. Entonces llevó mucho tiempo y fue toda una movida internacional muy complicada hacer el primer cable transatlántico. Es una historia fascinante, porque además el primer intento, que costó mucho juntar plata, inversiones, si bien eran estatales, igual era una locura. Había solo 2 barcos a nivel internacional que eran capaces de llevar el cable, porque no se podía cortar. Tenía que ser un cable único, ¿no? La Unión ya las cagaba. Y el primer intento de cable transatlántico se les cortó el cable mientras lo iban poniendo, así que también desastre. Pero bueno, son esas cosas de la historia sumamente interesantes. Hasta que después se logró poner sistemas que se bancaban
pilas abajo del agua, y cada tanto tenía que ir un barco, el levantar y cambiar las pilas. Una historia fascinante. Pero bueno, como comentario de cómo anticiparme a lo que todavía técnicamente no es tan fácil de resolver. La clave de todo esto es que tengo que hacer lo que quiero con lo que puedo. O sea, convertir la función técnica que deseo, una vez descartado tanto los problemas lógicos de lo que efectivamente no se puede, como también evitar las restricciones ficticias que me impongo. Después de todo eso, tengo que lograr la función técnica con los medios disponibles, sean los que sean. Entonces, Chape disponía de ciertos medios, Morse disponía de otros, y después se dispusieron de otros distintos, que yo, obviamente con el paso de la comunicación inalámbrica se sortearon muchas de estas cosas, pero tiene que ver entonces con la posibilidad de innovar, consiste en diseñar procesos de dispositivos que logren realizar lo que quiero, la función técnica, con lo que puedo, los componentes del principio de funcionamiento. Para eso es necesario tener una idea del estado del arte, ¿no? Las posibilidades disponibles, una especie de biblioteca con todas las soluciones que se han ido encontrando, y en algunos casos tengo que combinar. Ahí está Camila. Hola Camila. Hola, buen día. Buen día. Hola, buen día, Cami. Justo yo te iba, después en el intervalo te iba a mandar mensaje a ver si... Igual la primera parte queda grabada, hace muy poquito que empezamos la segunda. Bueno. Y lo fundamental también, que va a tener que ver con la tarea, va a estar dentro de un ratito, así que... bueno, entonces decía esto de hay que estar al tanto de la escena técnica, por eso es importante la experiencia y la formación, o sea, tanto el estudio como el haber metido mano, porque uno va como acumulando una biblioteca de soluciones de lo que se puede, de lo que técnicamente se puede. Aparte de estar muy bien informado al Claro. día de hoy para no terminar reinventando la rueda, ¿no? Totalmente, totalmente, porque ahí tengo problemas, primero de pérdida de tiempo, de inutilidad, de no aprovechar cosas ya hechas, y problemas de patente también, de meterme a hacer algo que ya está hecho y ya está patentado, ¿no? Entonces, en algunos casos, una combinación particular de lo que ya existe me permite dar saltos cualitativos de innovación, y ahí, si me voy acá, perdón, a ver, me pasé una... Ay, qué tal. Bueno, avanzo, cliqué mal con el botón, estábamos por acá. Estar al tanto de lo que puedo forma parte del sentido común educado que resulta necesario en la innovación. Podríamos considerar que existe una zona de problemas de solución conocida por mí o por el entorno técnico, pero que hay otra zona que sería de solución desconocida, que es donde estarían los problemas en el buen sentido. Pero esa zona desconocida hay que subdividirla en la zona de desarrollo próximo, lo que se puede con cierto esfuerzo conseguir, y problemas que pueden estar definitivamente fuera del alcance por una cuestión de que todavía hay que esperar más desarrollo técnico o porque son realmente lógicamente imposibles. Y acá, eso del sentido común educado me hizo, cuando estaba armando la clase para la cursada anterior, y mantengo esa idea, me hizo recordar un libro que leí en mis años más jóvenes, posadolescencia, de ciencia ficción de Theodore Sturgeon. El libro se llama Más que humano, y ahí describe una especie de ser que en realidad está formado por 6 individuos, y lo llama Homo Gestalt. O sea, la idea es, ese individuo, lo voy comentando acá, son personas que actúan de modo simbiótico. Lo curioso es que dan lugar con esa simbiosis a un ser que no es ninguno de ellos. Ellos no son conscientes que son parte de un ser más inteligente y más evolucionado. Está formado por un bebé, 2 mellizas, una persona con síndrome de Down y algún otro personaje que no recordaba cuando armé esto. Ninguno de ellos por separado tenía la capacidad de entender lo que ese ser grupal podía pensar, pero actuando en conjunto se convertían en algo más que humano, era lo que decía.
Y lo que tenía es eso, una mentalidad. Pero lo curioso es que ese ser no compartía el sentido común de ninguno de sus integrantes. Entonces tenía inteligencia sobrehumana y podía resolver casi literalmente cualquier problema, pero no le resultaba sencillo comprender la formulación del problema de una perspectiva humana. O sea, no tenía las restricciones de sentido común, que a veces son lógicas y a veces son simplemente una tontería o se nos escapan, que es lo que estuve trabajando antes. Entonces, el autor lo que retrata es una situación, un pequeño intercambio de comunicación donde este ser, o sea, todas esas 6 personas, se encuentran con alguien, era un labrador, logran convencerlo de que entre todas tienen ese funcionamiento y esta persona trata de ponerlos a prueba para que le solucione un problema que él tiene normalmente. Entonces, su problema es que la camioneta se encaja siempre en su campo, que está lleno de zanjas húmedas de terreno blando. Y entonces les pregunta cómo podría ser para que la camioneta no se encaje más. Las respuestas son muy divertidas, porque al hacer esta pregunta era necesario explicarle con suficiente claridad qué es una camioneta, qué es un terreno blando y qué significa no encajarse. Porque esas cosas no las tenía. O sea, es una mente puramente lógica, pero que no tiene el sentido común humano de experiencias de todo tipo. Y ante este pedido, lo primero que le dice el ser es que para evitar que se encaje la camioneta, lo que puede hacer es no usar más la camioneta. Es una solución estúpida, pero claramente tiene que ver con eso, que si no tuviera ese sentido común, yo encargo soluciones, al enunciar el problema parece ser lógico. Entonces, como esa no era la respuesta esperada, la persona insiste en que tiene que lograr que la camioneta no se encaje, pero seguir usando la camioneta, pero hay que decírselo. Y entonces el ser sugiere que tiene que modificar la camioneta, convirtiéndole casi en un tanque militar, con orugas, lo que tampoco le resulta satisfactorio a quien le preguntaba, quería una solución distinta. Entonces, en un nuevo intento le sugiere que seque por completo el terreno o lo asfalte, y la persona dice, no, quiere otra solución. Después de idas y vueltas, es divertido en el libro, que este ser termina diseñando un sistema absolutamente innovador, extraño, novedoso, de un sistema antigravitatorio. Pero llegar a eso, o sea, esa mente lo tenía como una posible solución, pero primero agotó aquellas que hubiéramos descartado. Era una anécdota que me parecía interesante acá. Y de ese sistema antigravitatorio ninguno de los participantes lo entendía. O sea, empiezan a juntar cosas y piezas y cositas y arman un sistema entre electromecánico, electrónico, muy extraño que lograba que la camioneta flote. Si nos hubieran planteado el problema de la camioneta, es poco probable que fuera necesario explicarnos todo eso del terreno blando, de encajarse, etc. Y tampoco se nos hubiera ocurrido la solución de impedir el uso de la camioneta. ¿Por qué? Porque compartimos un marco común de forma de pensar, lo que llamamos sentido común, y en la mayoría de los casos funciona. Lo que yo ya alerté en lo que comentaba antes es que a veces nos hace trampa ese sentido común, y como el problema que hicimos hace que asuma que no tengo que pasar 2 veces por el mismo punto o que no tengo que salirme del marco, y entonces no encuentro una solución. Por otra parte, habría sido imposible que se nos ocurriera una solución como el sistema antigravitatorio porque queda fuera del alcance del estado del arte técnico. Ahora, en realidad todas las invenciones fueron salidas del sentido común. Exacto, con lo cual el juego es este margen, o sea, ¿cómo hago para salirme sin caer en el absurdo de salirme tanto que no se pueda directamente? Entonces, ese juego es la clave de cualquier innovador técnico. O sea, tengo que portar algo nuevo, pero que no sea... Que no sea loco. Que no muera en el intento. Entonces, ese equilibrio es que es difícil de conseguir. El libro de Crick, que era el que usé cuando hablé eso del problema de los granos, las bolsas y demás, habla esto diciendo que pone puntos acá, todo esto, que representarían alternativas posibles de solución en un espacio imaginario virtual. Y lo que dice es que hay zonas de los problemas, por ejemplo, de la frontera del conocimiento limitado, ¿no? Hay zonas que está, la que conviene por problemas físicos y lógicos, por problemas económicos, y entonces uno se restringe a las alternativas de todos esos elipses que puse ahí, que serían las distintas restricciones.
Pensemos en una impresora 3D. No sé si alguna vez lo razonaron así. ¿Qué funciones técnicas internas, subdividiendo, de una impresora 3D estaban fuera de alcance hace 50 años? A mí me costó encontrar. Yo diría que casi todo lo que una impresora 3D tiene como función interna estaba disponible mucho antes. Es un caso que a mí me resulta sorprendente que haya tardado tanto en aparecer. Como tengo un montón de años, empecé a trabajar con cosas de computadoras antes de las computadoras muy populares, y en la primera época me acuerdo que no usaba impresora, no había impresoras todavía, o no eran comunes, y usaba un plotter. Un plotter que se controlaba con 2 motorcitos que movían una fibra, un fibrón. Dibujaba, y si uno piensa la estructura de funcionamiento de eso, después necesito sí la estructura. Es cierto que el detalle técnico era difícil, pero realmente yo creo que la impresora 3D se hubiera podido inventar 50 años antes sin problema si alguien hubiera puesto el esfuerzo en ir en ese camino. No sé qué opinan al respecto, pero me da esa impresión, ¿no? Que básicamente lo que hace son cosas que estaban disponibles mucho antes. Así que ahí fue un caso donde es cierto la flexibilidad, la unión en el diseño, el hecho de controlarlo por computadora, pero podía haberse hecho probablemente versiones anteriores que hubieran funcionado bastante bien igual. Y entonces me voy acá también para jugar con esto y con mi área de conocimiento, a contar una especie de situación casi cómica. Me imagino una civilización extraterrestre que llega a un lugar, no digo ni época ni lugar posible, pero me imagino un pueblito algo aislado, y deja, o sea, la gente del pueblo ve que un ovni baja en un lugar, después se va, y cuando van al lugar donde bajó el ovni, encuentran 2 estructuras que son de estas cajitas, pero son estructuras de alambre, o sea, tienen pelotitas flotando en el medio. 2 idénticas con una pelotita flotando en el medio. Cuando se ponen a jugar, a tocar, se animan, notan que lo que hacen estas pelotitas es que si yo toco una y la hago vibrar, la otra vibra igual. Y es dual el sistema, o sea, cualquiera de las 2 que yo mueva, la otra está como enganchada a nivel telepático, por decirlo así, sincronizada. O sea, si yo muevo una, la otra se mueve igual. Entonces se les empieza a ocurrir, ¿para qué me podría servir algo así? Esto que nos dejaron de regalo los extraterrestres. Si yo muevo una, la otra se mueve igual. Entonces, ¿qué hago ahí? Si yo le agrego a eso algún sistema de un palito, o sea, lo pego a un determinado palito, lo que voy a notar es que cualquier cosa que haga ahí, un clic, 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 en uno, en el otro se va a repetir, y tengo un sistema Morse. ¿Se entiende? O sea, aprovecho el sistema de los extraterrestres. Primero uno podría probar qué distancia, si hay retardo o no. Supongamos que no lo hay, que tengo mucha distancia. Entonces lo pruebo primero cerca y después me llevo uno a 1000 kilómetros. Resulta que cuando yo hago tac, tac, tac acá, el otro está haciendo tac, tac, tac. Entonces es un sistema de comunicación tipo Morse. Y a alguien se le ocurre, ¿y si le pongo un lápiz y dibujo? Como la pelotita copia el movimiento, la otra va a copiar el dibujo. Entonces tengo un sistema de fax o algo parecido, algo similar a transmisión de escritos, textos o imágenes. Imágenes si están, si voy recorriendo un dibujo, me lo copia. Y si lo hago línea por línea, bajando y subiendo el lápiz, se va a parecer a lo que eran las impresoras. Si le agrego un vasito, como cuando hablamos del sonido la vez pasada, resulta que este vasito va a hacer vibrar el fondo. El fondo hace vibrar la pelotita, y como la otra pelotita vibra igual, va a hacer vibrar el fondo. Y entonces voy a escuchar sonido, y tengo un sistema de transmisión de sonido a distancia. Con lo cual, es una especie de sistema de comunicación universal. Me permite mandar imágenes, al menos imágenes físicas, fotos, dibujos, etcétera, sonidos, y código tipo Morse. De repente, los visitantes regresan y se llevan las 2 cositas porque no había sido un regalo sino un olvido. Y entonces la gente queda triste, pero lo que me interesa rescatar ahí es que una vez que tienen la idea de la función técnica, dejaron un regalo, que es la idea clara de que si uno logra hacer esa copia a distancia, tiene un sistema de comunicación universal. Una vez que yo tengo esa idea en la cabeza, ahora puedo pensar en medios técnicos de imitarla lo mejor posible.
Evidentemente no lo voy a hacer igual así, a nivel sin nada que se toque, pero puedo empezar a pensar en, primero en poleas, en cables, en hilos, en algo. Si logro que a distancia una determinada vibración o movimiento se copie, tengo este sistema de comunicación universal. Después lo puedo mejorar, que no sea una vibración mecánica, pero me interesa que esa idea podía resolverse si tengo claro la idea y después busco, como si fuera una especie de ingeniería inversa de reproducir la función técnica de este regalo de los extraterrestres con modos de hacerlo. Y cuando uno recorre va viendo que lo que al fin y al cabo sucedió de alguna manera es eso, aunque probablemente quienes lo descubrieron no tenían esa idea de la función técnica más básica. Yo diría, un sistema de comunicación universal que represente esto es cualquier sistema que logre que una determinada variación de algún parámetro físico se imite a distancia. Y eso me resume hasta las comunicaciones satelitales, la que quiera, la de celular, es lograr una copia a distancia de una variación de un parámetro, el más cómodo de los cuales ha sido eléctrico, por una cuestión de conveniencia, pero podría haber un montón. Entonces, fíjense que lo que me interesa ahí es que probablemente sin un ejemplo no se me hubiera ocurrido la idea. Pero cuando veo o me comentan un ejemplo o se imaginan un ejemplo, a partir del ejemplo la construyo. Probablemente esta sea la causa por la cual en muchos casos la ciencia ficción se adelantó a fenómenos al punto de que los promovió. Un caso interesante ahí es que los satélites geoestacionarios, que son los de comunicaciones, fueron propuestos por Arthur Clarke, el autor de ciencia ficción. El primero que hizo una propuesta de satélite geoestacionario fue él, porque probablemente estaba pensando en ese ambiente fuera de lo posible. No imposible, lógicamente, pero fuera de lo alcanzable. Y pocos años después se empezó a implementar. Y acá ya vamos a un tema que nos va a llevar a la tarea para la próxima. Probablemente igual necesitemos unos minutos más, cuando lleguemos a 40 hacemos el descansito para que yo ayude a describir la tarea. Esto es también algo muy antiguo y que pegó un salto impresionante en la época, todo lo que fue los autómatas. Pero este caso en particular a mí me llamó mucho la atención cuando me enteré, hace ya muchos años, era el autómata escribiente de Maillardets, un francés que había hecho este autómata, fíjense, cerca de 1800, que hacía dibujos y escritos asombrosos. Además tenía la cara, movía, abría los ojos, pero esa era para el público. Lo asombroso ahí es que lo que escribe. ¿Y cómo lo hacía? Tenía una serie de poleas, que ahí se van viendo, con unos palpadores, ahí se están moviendo a mano los palpadores. Un palpador movía, por ejemplo, levantaba y bajaba el lápiz. ¿Ven eso que se nota ahí? Otro palpador lo movía en una de las direcciones, o sea, así. Otro distinto lo movía en la otra dirección. ¿Y por qué hay muchos? Porque probablemente una sola vuelta no alcanzaba, y necesitaba algo o tipo espiralado. Lo que en realidad hacía ese es, una vez que da la vuelta a una de las poleas, el tambor se mueve un paso y sigue. O sea, el dibujo es como que se detiene en algún momento hasta que cambia la polea y continúa para hacer dibujos más complejos. Es una idea asombrosa, no me quiero imaginar lo que puede haber costado a esta persona hacer ese diseño en esa época. La cantidad de pruebas. Eso es el principio del totalizador de Pascal, un poco cuando... Exacto, es así de asombroso, exacto. Todo lo que fue los primeros sistemas de cálculo mecánico eran asombrosísimos. Pero yo juro, no me imagino, creo que le llevó más de una década completo hacerlo, pero hay que tener un empuje para hacer eso y después ajustarlo. Bueno, hoy en día sería un poco más fácil y parte de eso es a lo que voy enseguida, porque resulta que yo encontré, bueno, ahí muestro primero, fíjense, los dibujos eran realmente muy detallados y asombrosos, ¿no? No tuve la oportunidad de verlo, estaba funcionando en un museo, pero hay una anécdota incluso muy divertida. Este, por ejemplo, es una especie de escritito que abajo dice, escrito por el autómata de Maillardets. La anécdota más divertida
que a mí me resultó más llamativa de esto, es que ese autómata fue encontrado fuera de funcionamiento y no había referencias históricas claras. Un equipo de investigación se puso a restaurarlo ya hace un par de décadas, pero no sabía ni de dónde venía ni qué era. Cuando lograron hacerlo funcionar, el programa que estaba en uno de los conjuntos de polea, porque había que cambiar todos esos discos de polea para que haga otro dibujo, ¿no? Era este, y entonces se enteraron de quién era el autor a partir del programa que estaba instalado dentro del autómata. Me pareció una anécdota muy interesante, llamativa. O sea, terminaron de reconstruir la historia una vez que lo hicieron andar. Tenía el sello. Claro, y llegaron a tener acceso a la información que estaba codificada de una manera sumamente extraña, ¿no? Es muy divertida, me pareció como anécdota. Bueno, acá pongo un pequeño video de gente que hace no muchos años empezó a hacer un diseño, debe haber habido muchos, trabajando con algo más elemental, pero con 3 poleas, una para levantar el lápiz, otra para mover en dirección X, y otra para mover en dirección X, otra en dirección Y, a eso me refiero, era un plano X, ¿no? Y de hecho acá le agregaron un soft, no apunto en esa dirección, para que uno haga el dibujo en el soft. Entonces un programa deduce cuál es la trayectoria que puede convenir y convierte eso en las 3 poleas. Cuando ahí el dibujo se supone que levanta el lápiz, la polea esa indicará que hay que levantar el lápiz. Se capta la idea, ¿no? De lo que está haciendo. Sí. Acá me avisa en 10 minutos, así que ahora espero darme cuenta y no cometer el... Pero si se corta, hacemos los 10 minutos automáticos. Lo que ese sistema hace, después imprime en 3D las 3 poleas, arma el sistemita con una manivela y lo pone a hacer dibujos. De hecho, lo voy a hablar con Andrés, porque a mí me parece que sería muy interesante si alguien se copa de este curso del anterior, en tomarlo como proyecto final para Abremate. Me parece que sería interesantísimo tener un dibujante, los problemas de diseño que hay son interesantísimos aún hoy, no es solo el diseño de las poleas el que vamos a encarar ahora, pero el palpador y que efectivamente se pueda y que se mueva y que sea cómodo. Pero la verdad que me encantaría imaginar de acá a algún tiempo que el Museo de Abremate tenga un dibujante, porque es muy instructivo para los chicos. La idea de programa, o sea, ahí hay un programa mecánico, pero es un programa y que está muy relacionado con el telar de Jacquard, con lo que decía las máquinas de calcular iniciales de Pascal y de la de Babbage, después, o sea, toda una historia de lo que fue lo previo a la programación que me parece sumamente interesante y llamativa. Un último comentario, y vamos al ejercicio que va a ser construir poleas para que hagan un dibujo determinado. Esa va a ser la tarea de ustedes, y doble, van a ver. Pero les voy a ayudar a ver cómo lo pensamos. Una pregunta ahí general para cerrar la clase de hoy como tema y después vamos al ejercicio. ¿Siempre es conveniente hacer ingeniería inversa sobre un producto ya existente? Uno tendería a pensar que sí, pero hay algunos pocos casos en que puede no ser la mejor estrategia. Hay veces que los costos son mucho más altos y aparte de eso hay cosas que son soluciones tan sencillas que la ingeniería inversa complicaría la solución en realidad. Claro, de alguna manera esto que decís vos puede estar relacionado con eso que mostraba del teléfono. O sea, efectivamente el teléfono tuvo una evolución, la guitarra eléctrica no tuvo porque no la necesitaba. No tiene sentido volver a pensar otro modo de hacer guitarra eléctrica si lo que hay satisface a los usuarios, ¿no? No significa cerrar el camino del todo. Pero acá también apunto a otra cosa. Hubo casos en la historia donde se buscó imitar algo existente y fue un camino más complejo que encontrar una alternativa completamente diferente. O sea, ir como ellos decíamos del estado A al estado B, no imitar todos los cachitos del caso existente, sino ir a lo muy general. El caso que a mí me parece más claro ahí es el Hubo un caso que se contó por ahí, cuando fue el primer viaje espacial, en Estados Unidos invirtieron $60 millones en crear un bolígrafo
antigravitacional, porque iba a estar en el espacio donde no hay gravedad. Bueno, se gastaron esa plata y los rusos llevaron un lápiz. Sí, sí, sí. Conocía la anécdota, está muy divertida, efectivamente. Eso A veces uno se engancha con la solución que conoce claro, actualmente y que está muy establecida y que en otro contexto podría no tener el mismo claro, porque sentido. ellos tenían una construcción del sentido común para, ya evolucionada para desarrollar un bolígrafo, pero se olvidaron de que había cosas elementales que lo suplían. Claro, muy, muy buena anécdota. Acá lo que muestro es que todo el tema de lo que fue el intento de volar, primero empezó desde Leonardo da Vinci pensando en imitar el vuelo de pájaros, porque uno hacía ingeniería inversa sobre algo que lo resolvía y no resultó el mejor camino. Por varios motivos, pero digo, a veces también hay que tener en cuenta esto, los costos. O sea, yo debo hacer lo que quiero con lo que puedo. Intentar imitar el vuelo de un pájaro no resultó viable, porque un pájaro es efectivamente la mejor solución si uno dispone de un cerebro con la capacidad de un pájaro y de un sistema muscular general como la capacidad de un pájaro, que no lo tenemos hoy muy ni cerca. Entonces, hubo que encontrar casos de solucionar que no estaban haciendo ingeniería inversa sobre todos los cachitos de función técnica, sino que analizaban el problema más general de cero. No siempre uno se puede dar cuenta. Bueno, vamos al problema. Lo empiezo a comentar, pero vamos a tener que hacer, porque ya quedan 5 minutos, entonces se nos va a cortar. Entonces, hacemos el descanso y luego explico más pasos, o sea, resuelvo 2 ejercicios, porque van a ver que no es sencillo, o creo que, no, que lleva lo suyo, pero iría en camino. La pregunta va a ser del siguiente tipo. Yo les voy a mostrar 2 levas y ustedes tienen que decir, no decirme ahora y decirme ahí, sino va a ser lo que tienen que resolver, tienen que decir qué dibujo hacen. Esas son levas como las que vimos. O sea, acá está, esta es la leva del eje X, que se va a empezar a mover en el sentido de la flecha. Hay un palpador, que es el rojo, y el punto rojo es donde está tocando. A medida que se va moviendo, esta leva va a implicar que se va desplazando el eje X. Y esta es la que corresponde al eje Y. Y lo que hay que hacer es reconstruir el dibujo. Sería como lograr, en la anécdota de Maillardet, lograr reconstruir es un caso complicado ahí, obviamente, pero eso que detectaron con el programa construyéndolo, pero a partir de la información del dibujo. Fíjense. Son coordenadas paramétricas eso. Sí, sí, son datos paramétricos. Acá está el resultado. O sea, lo estoy mostrando en este caso animado. Y en el siguiente video vamos a hacer uno cualquiera y lo van a poder ver animado también. El caso va a ser un poco más sencillo que este, pero la idea es resolver un caso. Le puse 2 poleas y no 3, o sea, no levanta el lápiz este sistema para que sea un poquito menos molesto. O sea, solo XY, pero el circuito repite todo el movimiento una y otra vez sin levantar el lápiz. Entonces va a haber dibujos, pero esas poleas realmente están haciendo el dibujo que muestro ahí abajo. Luego de eso, y ya hago el corte ahora, sí explico más paso a paso todo. Van a tener 2 ejercicios. Uno es, dadas las poleas, obtener el dibujo, y el segundo ejercicio es, dado un dibujo que yo les voy a proponer, diseñar cómo tienen que ser las poleas. Como son y 30 y se quedan 2 minutos y alguito, hacemos ya el corte, que son las 11, 11 y 1, hacemos que 11 y 12 minutos me vuelvo a conectar y a partir de ahí empezamos con el último cachito, va a ser breve, pero es explicar paso a paso cómo hacer esa tarea, que es el nuevo ejercicio de esta semana. Bueno, Nos desconectamos un cachito. Bueno. dale.